Durante las últimas semanas de 1910, sucedió que en el norte de México se presentaron varios levantamientos en contra del gobierno de Porfirio Díaz, de manera que las autoridades locales intentaron frenar a los sublevados, lo que fue en vano, sobre todo porque no estaban preparados para sofocar un levantamiento de esas magnitudes. Los sublevados combatían bajo los preceptos del Plan de San Luis, de Francisco I. Madero, mientras éste se encontraba en Estados Unidos. Llegado el día 14 de febrero de 1911, Madero finalmente volvió a México para conocer al que se suponía que era su ejército. Se percató de que los llamados maderistas eran, en su mayoría, campesinos, mineros, albañiles y peones, mientras que varios migrantes de Texas y Nuevo México volvieron a su país natal para luchar en favor de la causa del caudillo. Lo que no se imaginaba era que aquellos hombres, que se suponía estaban bajo su mando, no dudarían en tomar decisiones por iniciativa propia, llegando a generar grandes diferencias al interior del maderismo. Vamos a hablar de un episodio bastante famoso en la historia mexicana, donde los conflictos internos no se hicieron esperar. De modo que, en esta ocasión, Gallo Sócrates te presenta la toma de Ciudad Juárez, victoria y anuncio de la decadencia del maderismo. Durante las últimas semanas de febrero, Madero ya se encontraba en Chihuahua. Luego de una travesía llena de contratiempos, junto a sus allegados, se instaló en Casas Grandes, debido a que era una zona cercana a la frontera, donde podían abastecerse de municiones. Durante la madrugada del 6 de marzo, los maderistas entraron a una población, donde chocaron con un grupo de caballería, siendo expulsados en desbandada. Madero se percató de que las tropas no tenían suficiente disciplina y aquellos impulsos podían comprometer a la causa. Durante el enfrentamiento, Madero huyó cuando una bala le lastimó el brazo. Se ocultaron en la hacienda de San Diego y de ahí partieron a la hacienda de Bustillos, donde el administrador era un tío del caudillo. Llegó a la conclusión de que su única alternativa era apoyarse en los combatientes de Chihuahua. Se entrevistó con Pascual Orozco y éste le dijo que no había más opción que tomar Ciudad Juárez, debido a que era un punto clave entre México y Estados Unidos. Madero se mostró preocupado, justamente debido a que la cercanía con la frontera sería un elemento en contra, sobre todo porque los norteamericanos podrían verse afectados. Fue que en toda la frontera se comenzó a hablar de un posible ataque contra Juárez. La situación empeoró cuando comenzó a decirse que el presidente norteamericano ordenaría la movilización de más de 20,000 soldados para custodiar la frontera, lo que podría dar lugar a una intervención estadounidense. La plaza era defendida por cerca de 700 soldados federales. Madero envió un comunicado en el que pedía la entrega pacífica de la plaza, lo que no sucedió. Los siguientes días llegaron enviados del gobierno para negociar con el líder, donde se aseguraba que el vicepresidente dejaría el cargo, mientras Díaz finalizaría su mandato de acuerdo con la ley. De manera que las negociaciones continuaron y Madero indicó que el avance sobre Ciudad Juárez debía posponerse 24 horas. Finalmente, el caudillo se instaló en una vivienda de adobe, donde dialogaba con los enviados de Porfirio Díaz y cada vez modificaban el trato. Sin embargo, nunca se mencionaba que Porfirio dejaría el cargo. Mientras tanto, los combatientes maderistas estaban molestos al ver que Madero dialogaba tan amablemente con los que se suponía eran enemigos del pueblo. Madero se dio cuenta de que el presidente no aceptaría la condición de abandonar el poder, de manera que ordenó que sus tropas se marcharan al sur para evitar que surgiera un conflicto contra los norteamericanos. Sin embargo, los maderistas destacados como Pascual Orozco, Francisco Villa y Garibaldi se acercaron a su jefe e insistieron en la necesidad de avanzar sobre Ciudad Juárez, de manera que Madero aceptó el plan. Lo que nadie esperaba fue que Díaz emitió un comunicado en el que anunciaba que dejaría el cargo siempre y cuando el país
no se hundiera en la anarquía, de manera que Francisco I. Madero dio la orden de suspender una vez más el ataque y les volvía a indicar que debían abandonar la zona y marcharse al sur del país. Los maderistas se molestaron, diciendo que aquello no era sino una promesa vacía, sobre todo porque el abandono de la presidencia por parte de Porfirio Díaz dependía de la opinión de este y su gobierno podía prolongarse indefinidamente. Durante la noche del 7 de mayo, Giuseppe Garibaldi, Francisco Villa y Pascual Orozco discutieron la decisión de ignorar el mando político y atacar Ciudad Juárez sin obedecer las indicaciones de Madero. Llamaron a soldados de confianza y a la mañana siguiente ya nadie podía frenar su avance. Madero se molestó y dijo a los líderes que aquello era inaceptable. Mencionó que no podrían gobernar el país si ni siquiera podían gobernarse a sí mismos. Los periódicos del gobierno, destacando al imparcial, decidieron publicar títulos como "No obedecen a Madero" o "Madero no tiene autoridad". Finalmente, no le quedó más opción que aceptar el ataque. Sucedió que Pascual Orozco entró al centro de la ciudad y 1000 hombres de sus fuerzas se dividieron en varias columnas para atacar la Plaza de Toros, donde se encontraba buena parte de las fuerzas federales, mientras que otra avanzó sobre la cárcel, el edificio de la aduana y la catedral. La ciudad se quedó sin luz, sin agua y telégrafo. Francisco Villa disponía de unos 600 hombres y atacó desde el sur, colocando a su gente en las azoteas y tras las paredes de adobe. Los federales no solo estaban cansados, sino que el hambre y la sed comenzaron a jugar en su contra, lo mismo que las municiones y medicamentos comenzaron a escasear. Sin más, abandonaron los fusiles y huyeron. Muchos dejaron sus uniformes y se vistieron de civiles, mezclándose entre la multitud. La ciudad quedó deshecha y a pesar de todo, los vencedores llevaron a cabo un desfile, sosteniendo la bandera mexicana como gran estandarte. Solo pasaría poco más de una semana para que se firmara la paz. La toma de Ciudad Juárez fue un evento decisivo para el final del Porfiriato, muy a pesar de que dicha acción se llevó a cabo en contra de las indicaciones de Madero. Lo peor fue que la indecisión del caudillo sería un claro adelanto de lo que sería su gobierno y del lamentable fin que le aguardaba apenas unos años después. De ese modo, llegamos al final de este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete para más trabajos. Gracias.